Nicolás Barbosa é investigador de literatura colombiano e vai traduzir para a FIL Guadalajara o Mário de Sá Carneiro, um poeta português contemporâneo de Fernando Pessoa. Nicolás, é um poeta bastante importante. Sí, es un poeta bastante importante y sin embargo, pues poco traducido, al menos en el mundo hispánico. Esta es la primera antología que va a incluir una muestra de todos los géneros en los que Mário de Sá Carneiro escribió. Para quem não conhece o Mário de Sá Carneiro, o que é que podemos dizer de uma forma breve para o apresentar? Viveu muito pouco tempo, morreu com 26 anos, é contemporáneo do Fernando Pessoa y más. Sí, Mário de Sá Carneiro pues hizo parte de este grupo de escritores del modernismo portugués. Vivió en París sus últimos años de vida y por eso fue una figura como tan importante dentro del modernismo, porque fue de los pocos que tuvo contacto con otros escritores de las vanguardias europeas. Fue, digamos, una especie de canal que trajo de vuelta a Portugal muchas de las estéticas que se estaban explorando en ese momento y que se estaban intercambiando en otros lugares de Europa. E a poesia do Mário de Sá Carneiro é, podemos dizer, semelhante em algum aspecto à poesia que se fazia em Portugal nessa altura com o modernismo e a revista Orfeu, ou não, ou difere? Yo creo que sí y no, porque justamente Mário de Sá Carneiro, la poesía sobre todo, refleja esa evolución y esa especie de transición. Mário de Sá Carneiro representa un momento de transición entre una poesía un poco, digamos, los últimos trazos del simbolismo, pero que también empieza a explorar con muchas de las estéticas de las vanguardias, y en la poesía de Mário de Sá Carneiro se ve ese juego. Yo creo que él es consciente de que él está representando un momento como de bisagra y incluye las dos cosas. Entonces yo diría que en ese sentido sí refleja el movimiento del modernismo que se estaba dando con Orfeu y al mismo tiempo continúa a ser eco de estéticas anteriores. Se quisermos falar de uma característica específica da poesia do Mário de Sá Carneiro, podemos dizer, bem, há várias naturalmente, mas podemos dizer, por exemplo, que ele é autoirónico, é um poeta com uma ironia acentuada em relação a ele mesmo. Sí, yo pienso que sí, es una poesía, digamos, profundamente conmovedora y a veces nostálgica y trágica, pero al mismo tiempo tiene mucho humor, y es como si él mismo fuera consciente de que se está burlando un poco de esa disolución de identidad que a veces suena tan trágica, pero que también él explora de maneras un poco cómicas, ¿no? Mário de Sá Carneiro, no entanto, não fez apenas poesia, estamos a falar aqui da poesia, mas ele não fez apenas poesia, e a tradução que tu estás a fazer para Guadalajara, para a FIL Guadalajara, essa antologia vai incluir também o romance e as cartas, porque ele trocou muitas cartas com Fernando Pessoa. Sí, tiene una correspondencia enorme que se ha editado en portugués, pero no se ha traducido al español. Entonces hicimos una selección de unas cartas muy interesantes. Tienen, digamos, no solo muestran la relación que había entre ellos dos, que eran escritores muy amigos, tenían una relación muy cercana, sino que también son cartas en las que se puede ver cuál era la concepción que Mário de Sá Carneiro tenía sobre las vanguardias europeas, sobre los pintores, los escritores, y por eso tienen mucho valor, no solo literario, sino también histórico, porque en ellas podemos ver también cómo se estaba recibiendo, cuál era la recepción de todos estos nuevos movimientos que surgían en Europa. Porque ele, estando a viver em Paris, nessa altura, teve contacto precisamente com a produção literária e artística que se fazia lá e trouxe esa información para Portugal. Claro, y eran justamente, pues era la correspondencia también, ese vehículo o a través del cual los escritores en Portugal que nunca salieron, como era el caso de Fernando Pessoa, pudieron recibir opiniones de lo que estaba pasando afuera. A antologia vai também ter, Nicolás, o romance. O romance. Sí, entonces además de la poesía, además de la correspondencia, va a tener la confesión de Lucio y una selección de dos de las novelas más breves o cuentos de los libros que publicó Sá Carneiro. Entonces es interesante porque es la primera vez que en un solo volumen se reúnen una muestra o una selección de todos los géneros en los que él escribió, porque Mário de Sá Carneiro se destacó, y digamos eso también es muy especial de él, se destacó como escritor en cada uno de esos géneros. Digamos que ninguno logró
completamente opacar al otro. Se tivesses que dizer aos leitores mexicanos que provavelmente passarão pela FIL de Guadalajara em novembro, a razão pela qual vale a pena ir ao lançamento desta antologia do Mário de Sá Carneiro, se tivesses de falar com eles, dirias o quê? Bueno, yo les diría que a pesar de ser un escritor que está al otro lado del Atlántico, hace parte de un momento que fue fundamental en las letras portuguesas e hispánicas. Hay movimientos en México como el estridentismo, por ejemplo, poetas de la misma época que en realidad estaban haciendo eco, que fueron influenciados, que también estaban leyendo esos autores europeos, italianos, franceses, que eran los mismos que Mario de Sá Carneiro estaba leyendo, los mismos que lo influenciaron a él también, y en realidad termina siendo una obra que tiene muchos puentes y muchas cosas en común con lo que se estaba produciendo en México, poetas como Salvador Gallardo, por ejemplo, Quintanilla, los poetas de la vanguardia mexicana, y es para mí fascinante ver que en países completamente alejados se estaban teniendo las mismas búsquedas y se estaban manifestando las mismas preocupaciones e incluso de la misma forma y con las mismas estéticas. Se estava buscando uma ruptura muito parecida com a tradição e isso é muito interessante. Como podemos perceber pelo que o Nicolás Barbosa acabou de dizer, há aqui um conhecimento e um interesse pela literatura portuguesa que não deixa de ser curioso, e por isso é que vou perguntar-te, para terminarmos a nossa conversa, Nicolás, o que é que acontece para um estudante de literatura da Colômbia estar a traduzir autores portugueses? O Mário de Sá Carneiro não é o primeiro, o Nicolás já traduziu Fernando Pessoa e autores contemporâneos portugueses como o Afonso Cruz, já o traduziu também para espanhol, e o Walter Ugumem, escritores que vão estar no final do ano também aí em Guadalajara. O que é que se passa para tu gostares tanto da literatura portuguesa? Pues fue un poco al azar que terminé haciendo esto. Yo en mi licenciatura vi una clase de Fernando Pessoa sin tener ni idea quién era. La metí porque me servía en el horario, con Jerónimo de Pizarro, que es uno de los grandes estudiosos de Pessoa y que también es responsable por ese nuevo interés que ha surgido en Colombia por parte del público y de las editoriales por la literatura portuguesa, y desde esa clase quedé completamente enganchado y desde ahí, esto fue ya hace casi 10 años, y desde ahí pues comencé a leer vorazmente e traduzir muchísima da literatura portuguesa. Então, é um caso de um enamoramento, podemos dizer assim, de um estudante de literatura pela literatura portuguesa que começa com, digamos, um encontro com Fernando Pessoa na faculdade, uma aula de Jerónimo Pizarro. Ora, nem mais, Jerónimo Pizarro, pessoano, que também vai dar uma conferência sobre Fernando Pessoa em Guadalajara.